Mucho gusto, mi nombre es José Bolaños y bienvenidos a nuestro podcast El fin es crecer, donde nuestro objetivo principal es ayudar a las personas a darse cuenta que el fin en todo lo que hacemos y circunstancias que enfrentamos es crecer y evolucionar como personas y de esta manera convertirnos en la mejor versión de nosotros posible, vivir la vida más plena posible e impactar el mundo de la manera más significativa posible. Bienvenidos. En el último episodio, nosotros terminamos diciendo que el deseo no es el fin. El deseo es la dirección en la que yo me tengo que mover. Pero una vez que yo me comprometo con moverme en esa dirección, no sé qué va a pasar, no sé qué puede suceder. Entonces es un proceso emergente. No sabemos dónde el compromiso de ir detrás de lo que queremos realmente nos va a llevar. Entonces para dar un ejemplo, a mí me gustaría usar mi caso personal. Me gustaría partir primero con una cita, que para mí era como mi primer compromiso que yo declaré. ¿Hace cuánto tiempo? Cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente yo leí un escritor inglés que se llama William Blake. Y leí una cita de él que decía, debo crear mi propio sistema o ser esclavizado por el sistema de otro hombre. Y ya te puedes imaginar en cuántos problemas me metió el haberme comprometido con crear mi propio sistema. Porque tradicionalmente las escuelas, las universidades lo que quieren es moldearte y formarte para encajar en los sistemas ya establecidos. Pues. Exacto. Pero yo me comprometí con, ok, yo voy a descubrir y diseñar mi propio sistema. Yo voy a vivir la vida en mis términos, como yo quiero. Y en eso me enfoqué. Pero más adelante eso se tradujo, cuando yo tenía 22 años, yo comencé, ya estaba practicando surf. Y eso era lo único que yo quería hacer. Yo lo único que quería era surfear. Si yo me pongo a pensar en ese momento cuál era mi deseo era dedicarme a surfear. Ni siquiera profesionalmente, pero en eso quería ocupar mi tiempo. Mientras otras personas estaban terminando la universidad o buscando su primer trabajo, lo único que yo podía pensar es cómo hago para surfear. Y yo estaba clarísimo que ni mi mamá ni mi papá me iban a patrocinar esa vaina, pues que ellos no iban a aceptar que yo me dedicara solo a surfear. Entonces yo tenía que averiguar cómo mantenerme, cómo financiarlo. Pero ese era mi deseo. Mi deseo es yo quiero surfear y voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo hago? Y lo que se me ocurrió en ese momento es comenzar a hacer tours de surf. De traer extranjeros y servirles como guía turístico y de esa manera surfear y que me pagaran por hacerlo. Ahora estate claro que yo empecé eso de cero, sin nada, y esto es muy importante porque hay personas que piensan que necesitan tener dinero, necesitan tener algún tipo de recurso para poder empezar algún tipo de negocio propio, servicio propio, y yo empecé de cero. Es más, me acuerdo que el primer tour que hicimos fue con un canal de televisión extranjero, con E! Entertainment. Sí, vino E! Entertainment, no me acuerdo en qué año era, pero la idea, yo ya estaba convencido que lo que yo quería era surfear, que yo me iba a dedicar a hacer tours de surf, pero era solo una idea en ese momento, ya me había comprometido, pero era solo una idea. Y un día, en un bar, en una discoteca, creo que andaba bien pues, enfiestado esa noche y estaba ahí Entertainment ahí grabando y yo vi esto como una oportunidad y que ahorita que están estos aquí voy a decirles que yo los puedo llevar a ver las playas, que yo puedo llevarlos a estos lugares exóticos de Nicaragua. Todos estos lugares como Tola y todas estas playas del Pacífico eran totalmente desconocidos a todo el mundo, no había nada en esos lugares. Entonces yo me les acerqué y les dije que yo les podía enseñar las mejores playas de Nicaragua y que yo no les iba a cobrar un centavo, yo les iba a poner todo. Pero en ese momento yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo solo estaba hablando de la boca para afuera. Incluso ni pensé que iban ellos a tomarme en serio y
y hacer el tour conmigo. Ujú. Pero me dieron su tarjeta, me dio la tarjeta el productor del canal ahí en la discoteca, yo me la llevé, luego lo llamé y le mandé por Word en la computadora una propuesta. Una propuesta armada. Le escribí la propuesta, mira, te voy a llevar aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, y se la puse, ya te puedes imaginar, pues se la puse como algo extraordinario. Y le mandé la propuesta y pasó creo que como un mes sin ninguna respuesta. Y después de un mes recibí una llamada y me dijeron que se querían sentar a ver la propuesta porque habían ido a otras empresas turísticas y nadie les había ofrecido lo que yo les había ofrecido. Y tampoco se los habían ofrecido completamente gratis, como se los había ofrecido yo. Principalmente. Entonces ya cuando me dice que quieren hacerlo, porque se comprometen conmigo, me dicen, mira, queremos hacerlo con vos. Y hasta ese momento yo comienzo a pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a hacer para, digamos, vehículos, hospedaje, para llevar a todo este equipo a estas playas? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces comencé a resolver, comencé a armarlo. Incluso me fui al Ministerio de Turismo y les planteé el desafío, pues el problema. Mira, tengo este proyecto, tengo esta gente de E-Entertainment, quieren filmar, quieren hacer esto. Y me apoyaron y me dieron una cantidad de dinero para poder hacer todo el tour. Entonces, con eso resolví y hicimos el primer tour con E-Entertainment. Y lo llevamos a todas las playas y me filmaron y hay videos y fue extraordinario. Pero más que extraordinario, cuando estábamos haciéndolo, cuando lo estábamos viviendo, era como que estabas viviendo un sueño. Era como que en ese momento yo estaba viviendo mi sueño. Esto es lo que yo había soñado, lo estamos haciendo, porque incluso pusimos nuestro salario. En el presupuesto pusimos salarios de guías. Entonces, por primera vez en la vida me estaban pagando por ir a la playa e ir a surfear. Pero eso me abrió los ojos. Sí es importante mencionar que cuando terminamos, nosotros llevamos todas las facturas contadas, todo contabilizado, y nos fuimos al Ministerio de Turismo y regresamos los fondos que sobraron. Y el que estaba el ministro en ese entonces se sorprendió. Me dijo, mira, son los primeros que yo veo que hacen algo como esto. Y yo creo que ninguna otra persona hubiera venido a regresar los fondos con todo, porque no nos habían pedido eso. Pero me gustó su impacto y me gustó la impresión que le dejé. Y en ese momento también me comprometí voy siempre a ser transparente con las cosas. Digamos, esto es importante. Ser transparente y que la gente se lleve esa impresión de vos es importante. Entonces ya luego salió el programa. ¿Continuaste haciendo tours? Continué haciendo tours, como nunca hice ni siquiera una página web. Yo me metí en los foros de páginas de surf y en las partes donde la gente comentaba, yo ponía mi mensaje. Si quieren surfear Nicaragua, yo los puedo llevar a las mejores playas, yo los puedo enseñar la experiencia, soy local, etcétera, etcétera. Y por ahí me comenzaron a contactar gente. ¿Cómo cuántos tours hiciste? Ese año. Es que no solo fueron los tours. Cuando sale lo de Entertainment y comienza a correr la bola de que estoy haciendo esto, los primeros que me comenzaron a contratar fueron familiares. Y no eran de surf, eran de turismo de aventura. Entonces venía un primo mío de la universidad con sus amigos, o venía una tía que traía a su familia de afuera, o necesitaba que alguien atendiera grupos y me llamaban a mí. Y yo simplemente decía que sí. Pues, me iban a financiar, iba a andar iba a los volcanes, iba a los lagos, iba a todo. Pues comencé a conocer todo el país y solo le agregué tours de surf y aventura. Mi hermana que vive en Chicago me mandó a su jefe y a su esposa a Nicaragua. Mira, quieren conocer Nicaragua, ¿lo puedes atender? Sí, entonces yo les armaba los paquetes, les armaba el alquiler de carro y armaba todo el paquete y me ganaba por mi servicio. Y así fui viendo que el valor que uno da está en el servicio. Digamos, me están pagando y me están valorando por el valor, por el servicio que yo les estoy dando. Pero comencé a ver eso como un principio, no era algo que para mí era sentido común, porque yo lo único que quería era surfear. Exacto. Entonces, vivir tu sueño. Vivir mi sueño, y lo estaba viviendo, sinceramente lo estaba viviendo. No tenía muchas responsabilidades y estaba dando tours de surf y aventura
Y allá tratando de terminar la universidad. Pero la universidad nunca fue una prioridad para mí. ¿Estabas construyendo tu propio sistema? Estaba construyendo mi propio sistema. Yo lo estaba haciendo a mi manera y no me iba a pegar a la... Y la gente siempre me decía, pero la universidad y pues todo lo tradicional, eso no, está bien. Pero bien, el deseo en ese momento era surfear. Pero cómo ese deseo me lleva a ser coach de líderes. Está todo conectado. Entonces, mientras yo estoy haciendo eso, yo al mismo tiempo comienzo a trabajar por solo medio tiempo en un centro de liderazgo, que era del hermano de mi papá, y era como para complementar mi necesidad de ser independiente. Entonces fui donde un tío mío y le dije, tío, mira, necesito un trabajo, quiero trabajar. Y me gusta aquí porque era aventura, era escalar paredes, hacer cuerdas en las alturas. Estaba bastante alineado. Estaba alineado con la aventura, con andar en la naturaleza. Entonces eso es lo que me llamaba la atención. Yo no sabía nada de la parte del crecimiento de personal, el desarrollo personal ni el desarrollo de liderazgo. Yo solo miraba que se ponían arneses, cascos, y escalaban palos y árboles y paredes. Y yo dije, qué alegre, yo quiero hacer eso. Pero comienzo a ir al centro, a trabajar en el centro, y comienzo a escuchar también la metodología que se está aplicando de liderazgo, de desarrollo personal. Y eso comienza a despertar interés en mí. Pero no era mi fin, no era lo que yo esperaba. Simplemente complementaba mi estilo de vida en ese momento, de poder hacer lo que yo quisiera, en el tiempo que yo quisiera y cuando yo quisiera. Entonces estaba trabajando, dando los tours de surf y aventura, y estaba trabajando cuando habían eventos en el centro de liderazgo. Llegaba y atendía a las personas, y a la vez aprendiendo. Pero lo que cataliza todo es que un cuñado mío, casado con una prima mía, se da cuenta en alguna reunión familiar, me pregunta qué estás haciendo, y le cuento, estoy haciendo tours de surf y aventura. Y él estaba abriendo un proyecto en las playas también en ese momento. Entonces él rápidamente me dijo, mira, necesito a alguien que atienda a mis clientes, que los vaya a recoger al aeropuerto, que los vaya a recoger a San Juan del Sur, que los vaya a recoger a la playa, que los lleve al proyecto, que se los enseñe, que los lleve a comer, que los atienda. Yo te pongo el carro, me dice, yo te pongo el combustible, vos lo único que tenés que hacer es llevarlos a la hora que yo te digo, dejarlos después y ya está. Y yo le digo, vos me vas a dar el carro, me vas a dar el combustible y me vas a dejar ir a la playa. Sí, me dice. ¿A un proyecto que está en la playa? Sí, ok. Y si me decís que yo tengo que ir a recoger a alguien un martes y yo me quiero ir el lunes, ¿me puedo ir el lunes? Y me dice, totalmente, andate cuando querás y regresá al día siguiente si querés. Entonces, para mí era como el... ¿Sentías libertad nuevamente? Después se me abrieron los ojos con este brother, este señor me va a dar carro, combustible para ir a la playa, y yo puedo ir a surfear y después solo tengo que cumplir con esta misión, pues. Y para mí atender esa misión de llevarlos al proyecto, eso no era lo importante para mí. ¿Qué era lo importante para mí? Poder surfear. Eso era lo importante. Solo era un medio para cumplir eso. Entonces, pero también me hizo la propuesta de que si el cliente que yo atendía compraba, él me iba a dar 1% de comisión de la venta. Y eran casas de $300,000. Entonces, si una persona que yo llevaba compraba, yo me iba a ganar $3,000. Y de repente me dijo, pero si vos conseguís el cliente, me dice, digamos que vos conseguís un cliente, vos lo llevás y vos haces todo independiente de nosotros, yo te doy un 10%. Estamos hablando de $30,000. Si es una casa de 300,000, habían casas de 450,000. Yo escuché eso como algo imposible. Digamos, en mi mente le puse, ok, pues, lo que sea, está bien. Carro, combustible, puedo ir al mar a surfear. Simplemente no era lo que te interesaba. No era lo que me interesaba. Lo único que no me interesaba el dinero, me interesaba poder ir a surfear financiado, sin tener que pedirle dinero a mi mamá, a mi papá, y ser independiente. Estaba comprometido también con ser independiente. ¿Qué ocurre luego? Entonces, yo comienzo, ahora estoy haciendo tours de surf y aventura por mi lado, pero también ya comienzo a despertar y comienzo a hacer arreglos con los diferentes proyectos, las diferentes playas donde yo llevo a gente de comisiones. Si traigo a alguien y compra, me das comisión. Y ellos sí, claro que sí. Entonces a todo cliente que yo traía, ya yo
proponía, ves, que te interesa comprar. Y así comenzó a funcionar. Entonces, pero no era mi plan al inicio. Y entre los clientes que venían para este señor, para el que me contrató para llevarlos a ver su proyecto, venía gente de mucho dinero. Y venían de todos lados del mundo. Venían de Canadá, de Nueva Zelanda, de Chicago, de Nueva York. Entonces eso me expuso. Entonces imagínate ir en el carro por 2 horas, todo el día, almorzando, conviviendo con alguien que tiene recursos, que tiene riqueza, que tiene una mentalidad distinta. Y yo comienzo a absorber todo esto. Digamos, para solo darte un ejemplo, un día yo me monto al carro y me entrega la tarjeta del señor y decía generador de riqueza, wealth creator. Entonces de entrada, ok, comencé a contar cómo es esta vaina. Le pregunto, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es wealth creator? ¿Qué es generador de riqueza? ¿Cómo es eso? Entonces me da unos principios de generación de riqueza, lo puedo compartir ahorita. Deberíamos, ¿verdad? Sí. Uno, hizo un sentido común, pero la gente no lo ve de esa manera. Uno es tener un ingreso. Tenés que tener un ingreso. 2, tenés que gastar menos de lo que ganás. 3, era invertir lo que no gastás. Tenés que invertirlo en algo que te va a generar más ingresos. Y los ingresos que te generan tus inversiones los tenés que reinvertir. Y eso es. Y finalmente creo que el quinto algo sí es que tenés que tener una meta fija. Tenés que tener una meta como retirarme. Y tenés que estar enfocado en tu retiro desde ahorita. Yo le digo, pero yo tengo como 25, 24, 23. Yo no sé qué edad tenía en ese entonces, pero por ahí andaba. Sí, desde ahorita vos tenés que estar pensando en cómo te vas a retirar, preparando tu retiro. Y yo, wow, ok, excelente. Pero así fui, me expuse a gente exitosa, con mentalidad exitosa, y yo comencé a absorber esto. Un día venía, pues ya más adelante venía la boda de mi hermana, y mi hermana vivía en Chicago, pero él iba a hacer la boda aquí en Nicaragua. Y ella en Estados Unidos se dedicaba a cuidar, a babysit, a ser la niñera de una familia, y se volvió muy amigo de ellos, y vinieron a la boda. Vino el señor con su esposa y sus 3 hijas. Un señor con su esposa, sus 3 hijas. Y un señor exitoso. Y el día de la boda, el señor, sus hijas iban a estar en el salón. Y su esposa y sus hijas iban a estar en el salón todo el día preparándose para la boda. Él no tenía nada que hacer. Entonces yo le dije, ¿querés ir a ver el proyecto? Y me dice, sí, ¿por qué no? No tengo nada que hacer. ¿A qué hora podemos volver? ¿Tal hora? Ok, vamos. Entonces me lo llevo a ver el proyecto. Entonces, esta es una persona independiente de mi cuñado. Yo lo conseguí yo. Entonces, yo lo llevo. Pero siempre bien suave, hermano. Sin apego, sin ganas, solo. ¿Vos querías ir a la playa? Lo llevo, le enseño. Y si le gusta, pues, está bien. Entonces, pasé todo el día con él. Fuimos al proyecto. Le encantó. Me encanta, me dice. Quiero hacerlo. Yo todavía no le paraba, no me emocionaba tanto. Esa noche en la boda, él se encuentra con mi cuñado. Y se sientan a hablar los dos sobre el proyecto. Y de repente yo estoy en el buffet o algo, me estoy sirviendo, viene mi cuñado al lado y me dice en el oído, te acabas de ganar 10% de... Ya firmamos, hermano. Y en ese momento, lo único que yo pensé, no fue en el dinero, no fue en lo que me había ganado, fue en la cita de William Blake. Eso fue lo único que se me vino a la mente. Yo puedo crear mi propio sistema y ser independiente del sistema de cualquier otra persona y va a funcionar. Y lo que el universo me había reafirmado en ese momento es que si yo seguía mi intuición, si yo seguía lo que yo quería, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, si yo puedo confiar en mi propia intuición, yo voy a estar bien. Yo voy a ir en el camino correcto y va a funcionar. Entonces, ya cuando yo tenía esa ganancia de ese año, porque fue como un año de prosperidad y de abundancia y de estar viviendo mi sueño, pero al final lo único que ese año hizo fue reafirmar que yo tengo que confiar en mi intuición. Eso es. Al mismo tiempo venía creciendo las ganas de comprometerme con el centro de liderazgo. Y se me iba disipando las ganas de seguir haciendo tours de surf y aventura,
también en ese año cayó la bolsa de valores de Estados Unidos, la gente dejó de comprar por un año y simplemente yo comencé a dirigir mi atención al centro de liderazgo y ya con un dinero para invertir, me comprometí con mi tío y le dije, mira, yo quiero trabajar aquí, yo quiero desarrollarme en esto. Ya era un nuevo anhelo, así como querer surfear, ya estaba más maduro y ya quería hacer eso. Entonces me comprometí con él y ya comenzamos a invertir ambos en mi desarrollo como facilitador, como instructor. Yo comencé a invertir todo mi dinero en mi desarrollo, en mi estudio, en mi preparación, en mi formación. No en la universidad, esa todavía no la había terminado. Pero así fue que yo me comencé a dirigir hacia ser coach y a ser instructor y en la parte de desarrollo personal. Y lo que a mí me llamaba más la atención de eso, lo que más me atraía y que también era una frustración, era ver cómo yo estaba convencido que yo podía vivir mi vida como yo quisiera y que lo podía disfrutar, y yo estaba viendo personas que no creían eso. Al centro llegaban personas frustradas, pues más que todo frustradas, tristes, amargadas, que pensaban que tenían que estar haciendo lo que hacían porque ni modo, estaban obligados a hacerlo. Y mi impulso siempre era, no, vos podés hacer lo que querés, vos podés buscar tu sueño, vos podés buscar lo que anhelás. Entonces, era cómo convencerlos de que ellos podían cambiar sus vidas, podían empoderarse de su vida. Y esa era la parte más difícil, poder convencer a otro. Definitivamente no lo puedes hacer empujándolo o diciéndole. Entonces el coaching emergió como una metodología. Mira, aquí está esta metodología para ayudar a las personas a encontrar su camino, encontrar sus sueños, encontrar sus anhelos, desarrollar su potencial, transformar su vida. Y es una metodología. Y yo lo único que quería era transformarle la vida a las personas. La cereza encima del pastel era que te pueden pagar por hacerlo. Y yo me asusté, te pueden pagar por ayudarle a transformar las vidas a las personas. Hay personas que pagan por eso. Y me di cuenta que hay personas que ganan muy bien por eso. Y ahí vino mi siguiente compromiso. Ese fue uno de los más significativos de mi vida. Voy a ser coach de líderes. Voy a hacer esto. En ese momento vos declaraste que ibas a ser un coach de líderes. Ahí empecé. Voy a ser coach de líderes. Es que yo dije que iba a ser coach de cualquier persona, pero mi mentor me dijo, donde pones el ojo, pones la bala. Entonces yo dije, yo voy a comenzar con gente que está en puestos bajos y ahí voy a ir subiendo. Y él me dijo, mira, si comenzás abajo, y esto es un principio, si comenzás abajo, corres el riesgo enorme de quedarte abajo. Así que desde un inicio apuntá hacia arriba, hermano. Donde pones el ojo, pones la bala. Entonces, de un inicio yo dije, ok, voy a ser coach de los líderes, de los de arriba. Y comencé mi proceso de formación. Eso me puso con unos mentores increíbles. Y me acuerdo algo que me dijo mi mentor, mi tío, que el que iba a beneficiarse más de este compromiso era yo. En ese momento yo era medio arrogante. Yo pensé, el mundo es el que se va a beneficiar de que yo sea coach. Los demás se van a beneficiar. Jamás pensé que yo iba a ser el más beneficiado. Y así fue. En el proceso de desarrollarme como coach, me transformó a mí. ¿Te acordás en el primer episodio que dije, vos trabajás sobre tu proyecto, sobre tu compromiso, pero tu compromiso trabaja sobre vos? ¿Cómo te benefició tu compromiso? Me transformó. Me expuso a gente, a mentores, a aprendizajes. Entonces, para yo poder servir a otro, para yo poder ser coach de otro, facilitarle la vida a otro, yo primero debía encontrar cómo facilitar mi propia vida. Entonces, todo lo que yo hoy venía aprendiendo lo venía aplicando en mi propia vida. Mi vida es el laboratorio donde yo aplico todo lo que yo enseño, todo lo que yo promuevo. Yo soy el laboratorio. Entonces, esto no es algo que yo aprendo y después trato de hacer solo a otra persona. Esto es algo que yo aprendo y lo hago en mi propia vida. Entonces, el compromiso de querer surfear, ya para ir cerrando, el compromiso de querer surfear, lo único que hizo fue ayudarme a entender que yo podía hacer lo que yo quisiera y que iba a funcionar si eso es lo que yo realmente quería hacer y si realmente me comprometía completamente con eso. Pero también me enseñó que no sabes qué va a pasar, no sabes dónde te va a llevar eso. Cuando yo declaré que yo quería
que yo me quería dedicar a tours de surf y aventura, yo no sabía que existía coaching. Yo ni siquiera sabía que existía este mundo de liderazgo, desarrollo personal y esto a lo que me dedico ahora. No me lo podía ni concebir. Entonces yo no lo pude haber planeado. Fue algo que emergió dentro de ese camino. Y que el haberme comprometido inicialmente con mi sueño me permitió comprometerme con ese sin duda. Simplemente, ok, esto es lo que yo quiero ahora, esto es lo que voy a hacer. ¿Emergieron temores al declarar esos compromisos? No, es que es totalmente. ¿Cómo los manejaste? Es que todos estos compromisos, todos estos proyectos que nosotros hacemos traen obstáculos, traen frustración, traen sufrimiento, todo lo que nosotros hacemos, pero como estás convencido que está alineado con tu esencia, con tu propósito, con tu ser, con lo que vos querés, con tu centro, entonces todo ese temor, todos esos obstáculos, todas esas frustraciones son parte del trabajo. Es el trabajo. No son un impedimento, son el trabajo. Entonces, ¿qué haces? Simplemente los enfrentás, pero los enfrentás con sentido nuevamente. No es sin sentido, no sufrís sin sentido. El que no sabe a dónde va, no sabe por qué hace las cosas y no sabe lo que quiere hacer, sufre sin sentido. No le haya sentido a las cosas, a los obstáculos, al temor y a las cosas que tienen que enfrentar. Pero el que sí sabe que esa es parte del camino, hermano. Entonces, de nuevo, el deseo no es el fin, el deseo es la dirección en la que te tenés que mover. Y lo que tenemos que aprender es a confiar en nuestra intuición, a confiar en nuestros propios anhelos y comprometernos. Esa capacidad es la que queremos desarrollar y fortalecer. La capacidad de comprometernos con lo que nosotros queremos hacer, con lo que nosotros anhelamos hacer, con lo que intuitivamente nos dice nuestro ser, esto es lo que vos debes hacer. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y no sabemos una vez que hagamos eso, dónde nos va a llevar. Es más, te va a llevar en el camino más extraordinario que no puedes imaginar en tu vida.